ahora, ¿qué es lo que voy a decir en Salvaje? Pero, pero Bernardo es, y voy a partir voy a partir de atrás para adelante, como los currículos. Ahora es presidente de la papelera, pero es una valle, además de todo, llegó a la presidencia de la papelera. Antes de eso, fue presidente de Sofofa, al nuevo centro de estudios que se llama Pivote, para instalar temas importantes para Chile. En eso ya lleva varios años. Antes de la Sofofa fue presidente de Colbún, gerente general de Colbún, una de las empresas de energía más importantes de Chile. Hizo su posgrado en el London Business School, en Stanford. Fuimos además al mismo programa en Stanford, así que también lo puedo decir también con orgullo. Estudiamos en la misma Bernardo un par de años antes que yo. También tiene un máster en finanzas en el London Business School. Antes de eso trabajó en Puerto Litquén. Hay una parte importante de la trayectoria de Bernardo Estado también ligado a la logística. Y antes de eso, por supuesto, yo fui ingeniero comercial de esta facultad. Ahora en facultad, en otro tiempo en la escuela, ahora en facultad. Y yéndonos bien para atrás, hay dos hitos y en eso quiero partir. Porque siempre detrás de una persona exitosa, siempre hay una madre increíble. Y yo quiero aprovechar de hacer un tributo a Patricia Mate, que ha sido una de las mujeres más importantes del Chile del siglo XX y también del XXI. Ha dedicado gran parte de su vida a la sociedad de instrucción primaria y impactado a cientos de miles de niños en los últimos 50 años. Así que qué pena que no se haya egresado a esta escuela, vamos a tener que ser notable después en sociología. Nada más que para poder entrevistar a la Pati Mate. Y un poco antes de eso, y la Pati Mate y el abuelo Bernardo, yo creo que sin duda el empresario más importante del siglo XX de Chile. Y la verdad que, claro, de repente uno dice, no, pero bueno, naciste re fácil, pues, si el nieto de Leodoro Mateosa, te quiero ver ser nieto de Leodoro Mateosa, porque, como dicen, creo que siguen enseñando la semana pasada, la vez pasada estaba Guilletán acá, y contaba cómo él con Julio Galvez instauraron que todas las primeras clases de contabilidad uno partía con la palabra los talentos, y la verdad que cuando eres nieto del principal empresario de Chile del siglo XX, eso trae una responsabilidad importante. Y Bernardo es un muy buen ejemplo de alguien que, y esto en verdad no lo digo porque esté acá Manano, que ha estado a la altura de esa responsabilidad. Y la verdad es que uno efectivamente, la vida te pone en ciertas posiciones que uno no elige, pero la verdad que la historia empresarial del Grupo Mate en Chile, o sea, sin duda el siglo XX fue el grupo empresarial más importante del país. En el Grupo 21 han aparecido otros, con mucho mérito también, pero bueno, en fin. Así que, aló. Así que me gustaría partir de ahí, porque ¿por qué no nos contáis un poco de tu abuelo? Porque además que lo más entretenido es que Leodoro Mate Osa era el primo pobre de los Mate. Bueno, muchas gracias, Nico, por esa presentación. Te faltó decir. También es socio mío en Cumpla. Qué bueno que lo dijo él. Claro. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Decano, muchas gracias por acompañarnos también. Gran iniciativa de Nico, un emprendedor en todo orden de cosas, no solamente emprende empresa, emprendimiento, sino que también iniciativas como esta. Fue el primero que nos convocó después de un reconocimiento que hubo por los 100 años de la facultad, donde se destacaron a 100 personas que habíamos humildemente contribuido desde esta profesión al país. Así que buena iniciativa habernos unido en este chat, y ahí surgieron estas iniciativas como notables. Así que muy contento de estar acá, muy agradecido. Y bueno, me presenta la pregunta. Efectivamente, bueno, yo soy parte de este grupo empresarial, soy tercera generación, y efectivamente mi abuelo Eleodoro Mate fue el que lo formó. A pesar de que nuestra principal empresa, la más emblemática, papelera, que tiene 104 años de existencia, 105, perdón, fue fundada por unos mates, pero no eran los antepasados de mi abuelo. O sea, obviamente son parientes, pero no es que la empresa haya pasado de generación en generación, desde los fundadores, mi abuelo, mi tío y nosotros, sino que mi abuelo partió esto de cero. Fue fundada por unos mates, después la empresa, básicamente los mates dejaron de ser accionistas,
empezó a crecer y mi abuelo por ahí por el año 40 empezó a comprar acciones, pero antes de eso, una historia que es más desconocida, mi abuelo era un gran brichista, jugaba bridge mi abuelo. Mi abuelo partió de cero, su padre murió muy joven, murió a los 45 años. Él trabajó, fue capataz del teniente, por ejemplo, fue vendedor de una empresa que se llamaba Gibbs. Así que hizo varias pegas y se tuvo que ganar la vida. Y después se dedicó un tiempo al bridge, a jugar bridge, y se fue a Argentina. Y ahí ganó se fue, dedicó profesionalmente al bridge, digamos. Entonces ganó, se fue con un amigo, entiendo, pasó varios años en Argentina, ganó unos pesitos jugando bridge. Y con eso él siempre tenía un buen olfato, empezó a desarrollarlo de chico por las inversiones, y con esas primeras pesos que ganó, se compró una acción de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y empezó a visualizar empresas que se transaban en la Bolsa de Comercio de Santiago, en esa época, en el año 85, me imagino, 40, 50, que él consideraba que estaban valorizadas en forma muy castigada, digamos. Entonces compró acciones de Cemento Pelón, Banco Sudamericano, y tú fue haciéndose un portfolio de acciones. En esa época había muchas empresas, a diferencia de hoy en día quizás, que tenían miles de accionistas, no había un accionista relevante. Entonces mi abuelo empezó a tomar el 5%, 6%, el 10% y empezó a ser el principal accionista de esa empresa. Y una de ellas fue CMPC, después, como en el año 50, 60, empezó a comprar acciones de CMPC. El año 70 tenía como un 10-15% y solo el año 80, 1980, pasó a ser el principal accionista y el controlador, con un 55% de las acciones. Entre medio la CMBC fue bien emblemática porque en la época del gobierno de la Unidad Popular, donde se estaban expropiando muchas empresas, hubo una fue la empresa más emblemática que no pudo ser expropiada, porque hubo una campaña muy fuerte desde la administración, los ejecutivos, los profesionales y los sindicatos que armaron una campaña muy importante en Chile que se llamó Papelera No. La papelera no se expropia. Y había mucho interés del gobierno del presidente Allende por expropiarla porque fabricaba un producto que era muy estratégico, que era el papel de diario. Así que esa es la historia de mi abuelo. Bueno, después han pasado muchas cosas. En el fondo, mi abuelo era, creo yo, en algún foro anterior lo dije con un poquito de pretensión, quizás. Mi abuelo yo lo visualizo como una especie de Warren Buffett chileno, era bueno para invertir y para mantenerse en las inversiones que hacía por un largo tiempo. Él no necesariamente era el que se involucraba en la administración. Quizás mis tíos fueron mucho más, la segunda generación fueron más personas que se involucraron activamente en la administración de la empresa para profesionalizarla, para hacerla crecer y para internacionalizarla. Piensen ustedes que la papelera cuando se fundó era una fábrica de papel en Puente Alto que producía papel en base a paja de trigo. Y hoy día es una empresa que está en 9 países, que tiene 54 plantas, que vende 8.000 millones de dólares, que somos líderes en varios países en ciertos productos, que somos el quinto productor de celulosa del mundo. La industria forestal, papel y celulosa, es de las pocas industrias donde empresas chilenas, CMPC, Arauco, son líderes globales. Entonces son básicamente, junto con las brasileras, junto con algunas escandinavas, es un sector que debiera ser mucho orgullo para Chile, porque realmente es un sector donde las empresas chilenas son líderes globales. Así que esa es un poquito la historia del grupo, resumidamente. Aprovechando tributo y de antepasado, mi abuelo, que era un destacadísimo abogado, que además era muy cercano al libro Mateo, estuvo en directorio de la papelera, de Cementos Melón, y a diferencia tuya, yo a los 12 o 13 años le dije a mi abuelo que yo no iba a ser abogado. Mi abuelo se llama Guillermo Kelly, fundó un estudio de abogados, se llama Kelly Compañía, que ha crecido harto, y yo le dije que no, pero tú le dijiste que sí. ¿Cómo fue decirme que sí? Y ojo, es muy difícil. O sea, ustedes quizás no sé, algunos, probablemente acá hay varios que están en familias empresariales, y no es fácil. No es fácil porque tienen la presión de la familia. En algunos casos, ojalá que no se meta cuando es muy grande, porque la probabilidad de que lo hagáis mal, no sé, porque es un 50%, no por ti, sino porque las circunstancias, y ahí no solamente cae el precio de la acción, sino que se pelea la familia. O sea, es mucho más difícil decirle que sí al abuelo y a la familia. Pero tú eres el nieto mayor. ¿Cómo fue esa decisión, Manano? Y lo típico, además, es que las personas entran a los grupos empresariales, pero en roles directivos. Pero Bernardo no solamente entró, sino que además tuvo roles ejecutivos muy importantes. ¿Podría hablar un poco de eso? Sí, bueno, mira,
realmente se piensa que hay como planes trazados, que, no sé, mi abuelo trazó un plan para sus hijos, mis tíos y mi padre, que mi madre nunca trabajó en el grupo porque se dedicó, como tú bien dijiste, a la educación y a la cosa pública, pero mi padre sí estuvo muy activo. Y claro, uno podría pensar que la segunda generación hace un plan para la tercera generación. Y la verdad que no se produce así. Tiene mucho más que ver con las decisiones que uno toma que con un plan que podrían haber trazado las generaciones anteriores para uno, digamos. Y, pero sí tuve la suerte yo soy el miembro de la tercera generación mayor, junto con mi hermana. Entonces tuve la suerte de conversar mucho con mi abuelo. Mi abuelo tenía este interés de conversar sobre la empresa, sobre las inversiones que estaba haciendo, sobre las dificultades por las cuales pasaba el país. Me contaba la historia de la papelera en la época de la Unidad Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente eso me empezó a generar un interés por involucrarme en el grupo. Y quiero también reivindicar el nombre de mi padre, Jorge Larraín, que también es egresado de esta facultad, fue profesor, estuvo en Chicago, fue uno de los Chicago Boys, por así decirlo. Pero no es necesario reivindicarlo, se me ha olvidado mencionar, es cierto, pero no. Por eso, como siempre mi papá dice, mira, siempre destacan a la Pati y a mí nunca me destacan. Entonces, y él fue un gran profesor de esta facultad. Yo me he tocado con muchos alumnos de él y siempre tienen muy buenos recuerdos de las clases que hacía mi padre. Pero bueno, el punto con mi padre. Un paréntesis, para no reivindicar, sino de destacar, yo trabajé en el IM Trust, también fundado, como les contaba en alguna charla anterior, por egresado de esta escuela y de esta facultad. Y el jefe de mi jefe era Pato Bustamante, y Pato Bustamante me dijo una vez que la mente financiera más lúcida que él se había encontrado en su carrera profesional era precisamente Jorge Larraín. Así que, bueno, cierre paréntesis. así es. Pero además de una mente financiera, porque era muy bueno para. Por eso tenía mucha cercanía con mi abuelo, porque los dos eran muy buenos para invertir, digamos. Quizás no tenían la misma vocación que tenían otros miembros de la familia, quizás yo en eso, ellos que por meterse en la compañía, administrar. Pero sí, mi padre siempre tenía muy presente de que era muy importante conocer lo que se lideraba. Entonces, y eso también me inculcó un poco el interés por el grupo, y no una cosa planificada, insisto, todos los veranos nosotros, mi padre siempre nos íbamos al sur en auto, y el principal panorama de mi padre era alojar un par de días a Puerto Riquén, que es la casa de huésped de este puerto, que era por donde se embarcaba hacia los mercados de exportación los principales productos forestales, y que era también una empresa del grupo, el Puerto Riquén. Y nos instalábamos ahí varios días, digamos, en plena vacación, digamos. Entonces recorríamos las bodegas, el muelle de atraque, las grúas, al final andábamos unas motitos que se usaban ahí para recorrer. Entonces, como cabros chicos, el panorama más entretenido del mundo. También pasaban nos llevaban también a los bosques de CMPC, a los predios forestales, a Pinares, que tiene una casa de huésped ahí a la orilla del Biobío. Entonces, y también nos llevaban en el invierno, ¿no? Nuestras vacaciones de invierno eran en la casa de huésped de la central hidroeléctrica Los Quilos, que originalmente era una central que abastecía a Cemento Melón. Entonces, era una central que estaba camino a Portillo. Entonces, nos instalábamos en la casa de huésped, íbamos por el día aquí a la Portillo. Entonces, eso también me fue acercando y efectivamente, en algún minuto se abren oportunidades. Y uno siempre tiene como dos opciones cuando es parte de un grupo familiar, digamos. Además de la opción de irse por fuera, digamos, pero uno puede involucrarse siendo quizá un rol más pasivo, siendo director de la empresa, en fin, que podría ser lo más cómodo, digamos. O bien involucrarse y tomar oportunidades, por ejemplo, de responsabilidades ejecutivas o directivas, pero por así decirlo, hands-on, digamos. Es un sello en nuestro grupo que tenemos esta definición de que los miembros de la familia que tienen vocación empresarial se involucren hands-on en las empresas. No necesariamente en la administración, yo sí me involucro en la administración, pero aún siendo directores o presidentes de una compañía, somos presidentes muy cansones, que estamos en terreno, que visitamos las plantas, que vamos a las plantaciones forestales, que vamos a las centrales, que vamos en el fondo la semana pasada estuve toda la semana en Brasil, por ejemplo, recorriendo la operación que tiene CMPC en Brasil. Ese concepto me lo inculcó mi padre, luego en esos viajes veraniegos, digamos, donde nos quedamos varios días en la operación del CMPC, del Iquén y del negocio eléctrico. Y bueno, la primera oportunidad que tuve fue básicamente de vuelta del LSI, cuando hice este máster en finanzas, como tú dijiste, decidí involucrarme en Puerto Riquén. Puerto Riquén es una empresa más chiquitita del grupo, si bien era importante para CMPC, pero era una empresa independiente. Y me pareció interesante involucrarme en un espacio donde no había tanta atención, por así decirlo, de mi tío, de mi abuelo, que estaba mucho más focalizado en CMPC, en otros negocios que eran más grandes. Entonces, esa fue mi primera decisión que tomé, digamos, que como tú bien dices, puede ser más fácil
pasar o no tomar un liderazgo concreto en una empresa, sino que ser más bien estar conectado, ser director, pero en ese momento decidí involucrarme y tomar un cierto liderazgo en esa compañía. La hicimos crecer, después hicimos un puerto, esto era un puerto en el sur de Chile que era muy focalizado en productos forestales, y luego nos ganamos la concesión para construir el segundo terminal de contenedores del puerto de San Antonio. Y después de 20 años manejando esa empresa, hace unos 10 años atrás, finalmente la vendimos a una empresa portuaria más grande del mundo, que es Dubai Ports. Hoy día ya estamos fuera de ese negocio. Entonces, esa fue la primera vez que me involucré y efectivamente tomé la decisión. Y la segunda probablemente fue cuando me hice gerente general de Colbún, cuando estábamos tomando el control de Colbún, en el año 2005. Oye, dos cosas, aprendizaje útiles para los que, no, para los que estén en situaciones parecidas. Estos temas se hablan re poco. Creo que sería súper valioso, Decano, Lula, Vicky, generar la instancia para que puedan reflexionar aquellos de ustedes que son parte de grupos empresariales. Hasta donde yo he visto, los patrones que observo es que funciona súper bien cuando la decisión fue pensada y se hizo por las razones correctas, y suele funcionar pésimo cuando es por las decisiones incorrectas. Ustedes toman la decisión que quieran, pero yo creo que le sugeriría hacerse la pregunta. Sospecho que Bernardo estaría encantado de juntarse con ese grupo, pero esa experiencia está y como que de repente uno la conversa porque no estaba al curso, nadie te dijo, y uno pensó que tenía que hacer lo que el papá esperaba desde chico, en fin. Y lo segundo con respecto a Warren Buffett, que es bien importante porque Warren Buffett tiene una particularidad que es el value investing. ¿Cuántos de ustedes están metidos en finanzas? Bueno, ¿les gusta la finanza? Ve, ojalá que métanse en tema de value investing, porque el secreto, él y Charlie Munger, su socio, el secreto de su éxito es que ellos tenían un talento para identificar activos que estaban subvalorados para el largo plazo. Entonces buscaban fundamentos sólidos de estos activos y apostaban y se quedaban. Y esos inversionistas son súper importantes, porque los inversionistas de pasada que no se leen el reporte anual, eso la verdad que no contribuye mucho, no solamente al crecimiento económico, sino que al desarrollo de un país. Hay otro, Mario Solari, otro amigo también para el que le interesa el tema, otro egresado en esta facultad, experto en temas de value investing, así que hay también otro. Cierre paréntesis. Y Manuel, una tercera pregunta antes de abrirlo al público. No solamente has tenido una súper destacada trayectoria empresarial, sino que además has tenido una destacadísima trayectoria empresarial y social. Sospecho que algo de eso viene también de tu padre, también de tu madre, pero después de, o sea, Bernardo Larraín, después de haber sido gerente directivo, presidente de estas compañías grandes, tirarse a liderar la Sofofa es un paso importante. ¿Cómo fue eso y cuál es la recomendación tuya en estas conversaciones? El otro patrón, y que totalmente coincidencia, todas las personas sin excepción que han pasado por notable eh, han tenido una participación activa también en temas no empresariales. Y generalmente el consejo que dan acá, la última palabra es como métanse más, involúcrense más. ¿Por qué no nos contáis un poquito de tu vocación social más allá de la empresa? Sí, mira, voy a responder de dos formas. Voy a responder de una forma, por así decirlo, utilitarista, porque además creo que involucrarse en esos espacios es extremadamente valioso para quien quiere ejercer un rol empresarial. Perdón, Porque ¿todos saben qué es lo que es la SOFOFA? ¿Quién no sabe lo que es la SOFOFA? ¿Todos saben? Bueno, yo estoy seguro que la mitad no sabe, pero la sociedad de Pavento, Fabril, cuenta un poquito de lo que bueno, la SOFOFA es un gremio que se formó por allá por la guerra del Pacífico. Cuando terminaba la guerra del Pacífico, la economía chilena era principalmente agrícola y hubo una concepción en ese momento, había que volver a darle trabajo a la gente, en fin, estaba Chile saliendo de una guerra y finalmente se formó desde la Sociedad Nacional de Agricultura, que era la principal actividad económica que tenía Chile en ese entonces, se forma la SOFOFA con el objeto de industrializar el país. Ese fue el origen de la SOFOFA. Y luego, hoy día, para hacer la corta, hoy día básicamente es un gremio donde son socios las principales empresas de Chile. Ya no solamente, como en su origen, manufactureras, porque así se llama, Sociedad de Fomento Fabril, ese es el nombre original, sino que hoy día están todas las principales empresas de tecnológica, de retail, de minería, en fin, o sea, yo diría que el gremio más representativo de Chile, que es parte de la CPC. La CPC es como la cáscara que envuelve a todos los otros sectores. Pero dentro de ese mundo, la SOFOFA es la más representativa de las principales empresas de Chile.
Entonces, bueno, como decía recién, son espacios a través de los cuales el mundo empresarial incide, por así decirlo, en las políticas públicas. Ese es el rol principal de un gremio empresarial. Y siempre se piensa que es una incidencia para defender tus intereses, por así decirlo. Yo quiero que me hagan una ley ad hoc a mi sector que proteja, ¿no es cierto?, el sector no tengo idea. Antiguamente era así. Antiguamente, cuando la economía chilena estaba en una economía muy protegida, bueno, efectivamente se negociaban aranceles, se negociaban los precios. En los tiempos de mi abuelo, cuando partió el año 50, 60 por ahí, había mucha pega del empresariado que era en el fondo negociar con el Estado un montón de regalías entonces eso se acabó en Chile hace mucho tiempo. Hasta que llegaron los egresados de esta facultad Exacto. y empezaron a promover el valor del libre mercado. Digamos, Entonces, hace mucho rato diría yo que la SOFOFA es una institución que promueve políticas públicas transversales. De hecho, no podría promover políticas públicas de cada uno de los sectores, porque son muchos los sectores que son socios de SOFOFA. Entonces, básicamente, promueve en el fondo abiertamente cuál debería ser el mejor código tributario para Chile, cuál debería ser el mejor marco laboral, cómo tienen que cambiar estos marcos regulatorios. Piensen ustedes que el trabajo de hoy día no tiene nada que ver con el trabajo cuando se concibió la ley laboral chilena, que era un trabajo de planta, de manufactura, donde los sindicatos eran muy relevantes. Hoy día solamente un 20% de las personas están sindicalizadas. Entonces, por ejemplo, hay muchos desafíos en el código laboral, hay mucho cambio por hacer en el código laboral porque no dialoga con el trabajo de hoy día, que es mucho más flexible, que es mucho más efectivo. Entonces, la SOFOMA básicamente promueve, participa activamente en el debate de políticas públicas. ¿Por qué digo que es tan valioso para una persona que se dedica al mundo empresarial? Porque es un espacio con el cual uno interactúa muchísimo con el mundo político, con el mundo de los centros de pensamiento, con el mundo académico, y creo que eso es profundamente valioso para la gestión empresarial. Si ustedes piensan que un sector como la energía, que es donde estamos nosotros en Colbún, al final, si uno dice ya en los próximos 20 años, ¿en qué se juega el éxito de esta compañía? Por supuesto que se juega en hacer buenos proyectos. Ojalá que los proyectos, nosotros acabamos de hacer un proyecto eólico, el más grande de Chile y de Sudamérica, hace 800 megas. Por supuesto que es un desafío que ese proyecto salga en el presupuesto que uno planificó, en el tiempo que uno asumió, porque si no la rentabilidad se va a las páginas. Pero muchas veces el fracaso de éxito de un proyecto depende de factores del entorno, subjetivos, digamos, de una regulación eventualmente, del atraso de un permiso. Nosotros tuvimos con Nico en este programa que había un curso que se trataba específicamente de eso, todas las consideraciones, se llamaban Non-Strategy, Non-Market non-market strategy. Entonces, básicamente incorporaba todos los factores del entorno, regulatorio, político. Un proyecto como el que nosotros estuvimos involucrados hace mucho tiempo, que era Hidroexcel, que finalmente fracasó, no se pudo hacer. Bueno, tuvo una campaña a nivel mundial en contra del proyecto. Entonces, obviamente, Y a nivel familia, Bernardo casado con Aicelina. claro, era casado por ahí. Hay algunos ramas de algunas partes de la familia de mi señora estaban en contra del proyecto. Sigue siendo casado, era gerente de Aicel. Exactamente, sigo siendo casado de la gente esa. Pero bueno, ese proyecto que tenía muchas virtudes, porque básicamente hubiera reemplazado la generación a carbón que en ese entonces estaba construyendo, estos proyectos hidroeléctricos, regeneración renovable. Pero bueno, había mucha oposición porque estaba en un lugar que era muy prístino, que es la Patagonia chilena. Entonces hubo una campaña internacional donde se involucraron dignatarios de todo el mundo, en fin, activistas. Entonces, bueno, entender esa dinámica en torno a un proyecto de inversión es muy importante. Y eso pasa por interactuar con el mundo político, eso pasa por interactuar con las políticas públicas. Por lo tanto, además de un deseo, por así decirlo, más filantrópico que uno tiene de contribuir a que haya buenas políticas públicas en Chile, ese paso por SOFOFA me fue muy valioso para mi rol empresarial. Hoy día, por ejemplo, en la industria en que estoy hoy día liderando, la CMPC, nosotros tenemos 1.200.000 hectáreas de bosques, que es nuestro principal insumo. Por supuesto que en ese 1.200.000 hectáreas interactuamos con muchas comunidades, digamos, incluido la zona sur de Chile, con todo el tema del conflicto mapuche. Entonces, por supuesto que entender esas dinámicas, interactuar, dialogar, escuchar, es muy relevante y un rol como el de la SOPOFA me parece es muy valioso para eso. Además de que creo que es importante, y eso es un mensaje que les dejo, que se involucre en lo público. O sea, desde el mundo empresarial debería ser parte de la descripción del cargo. ¿Qué porcentaje, a qué le vas a dedicar en la cuestión pública tu tiempo? ¿Y qué porcentaje de tu tiempo le vas a dedicar a eso? Y eso creo que es bueno que parta en la universidad, digamos, porque en el fondo finalmente las políticas públicas que se terminan implementando en cualquier país dependen de, ¿no es cierto?, la acción u omisión de una multiplicidad de actores que las promueven.
no es casual que en ciertos tiempos de este país, ¿no es cierto?, se instalaron, se promovieron y se ejecutaron políticas públicas que quizás personalmente opino que no fueron buenas para el país, no fueron buenas para el crecimiento, no fueron buenas para la actividad empresarial. Pero yo me pregunto, bueno, ¿por qué se instalaron esas políticas públicas y no otras? Bueno, porque había silencio en ciertos sectores que pensaron que el país, sus políticas públicas, sus marcos regulatorios, como que se defendían solos. Y creo que es muy bueno y muy sano que en la universidad, en la facultad, a través de los centros de alumnos, exista una activación política, en el buen sentido de la palabra, y que sea ojalá lo más equilibrado posible. Habrá sectores que tienen un pensamiento ideológico A, otro un pensamiento ideológico Z, pero lo que es muy poco sano, que hay un desequilibrio en la participación del debate público de esas distintas posturas ideológicas. Lo sano es que haya una cierta competencia y que estén bien representadas todas las posturas, digamos, y eso empieza a nutrirse desde la universidad. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no?, en las universidades que tienen sus campañas políticas para presidir la FEUC? Y bueno, hay ciclos de la vida de las universidades que hay un sector que predomina y otros ciclos que predomina otro. Sería más sano que fuera un poquito más equilibrado y que hubiera más recambio entre distintas posturas. Y por eso es tan importante que se activen, que se involucren. Así como seguirá siendo importante cuando trabajen, emprendan, activarse en el debate público, porque probablemente van a haber marcos regulatorios que eventualmente no le van a hacer bien a un emprendimiento que ustedes están impulsando, y no se quejen cuando ese marco regulatorio se aprueba, porque probablemente la razón va a ser porque quizás los sectores que promovían un buen marco regulatorio estuvieron en silencio, y otros que eran más bien críticos de un cierto sector o una actividad económica, no prevalecieron. Entonces yo creo que es muy relevante que el mundo empresarial, sus ejecutivos, los emprendedores, los directivos, los presidentes, gerentes, tengan un porcentaje de su tiempo dedicado a la cosa pública, a través de un gremio, a través de un centro de pensamiento. Hay tantos espacios en los cuales uno se puede involucrar. Yo después de Socofa creé esta fundación que se llama Fundación Pivotes, que es un centro de incidencia precisamente con ese objeto, no para yo involucrarme en la cosa pública, sino que para generar un emprendimiento que permitiera que muchas personas se involucren en la cosa pública. Hay un grupo de jóvenes que están trabajando ahí. Estamos dedicados a 4 temas principalmente, pero el sentido del rol de Pivotes es precisamente incidir, en el buen sentido de la palabra, para que existan buenas políticas públicas en Chile. Tan responsables o más que los que están son los que no están. Buen mensaje. Bien, vamos, preguntas. Nombre, carrera. Mi nombre es Vicente, estudio comercial aquí, estoy en cuarto. Y primero le quería dar las gracias por darse tiempo, venir, porque es importante para todos los alumnos. Lo mataste, Es que siempre trato de escalar. Y le quería preguntar directamente sobre el precio de la celulosa, específicamente de la fibra corta, sobre en qué etapa la ven, contracción o recuperación. Eso primero. Y mi segunda pregunta es que me interesó que están como diversificando en base en Europa. Y le quería preguntar como por qué en Europa. Bueno, una pregunta muy específica a la industria, a la papelera, básicamente. Bueno, el precio de la celulosa tú quizás lo has seguido, porque lo veo así por la pregunta, es muy volátil. El precio de la fibra corta, que aquí hay 2 tipos de fibra: la fibra del eucalipto, que es la fibra corta, y la fibra del pino, que es la fibra larga. Estas 2 fibras se usan para distintos productos. Por ejemplo, hay productos de papel que requieren mucha resistencia, entonces tienen un poquito más de fibra larga. Otros productos de papel que requieren absorción, suavidad, más fibra corta. Entonces la mezcla de estas 2 fibras está presente en todos los papeles en función de los atributos que se requieren en el papel. Pero lo que más crece es la fibra corta. La fibra corta es lo que está es muy importante para los productos de limpieza, los productos, papel higiénico, toallas, servilletas, en fin, para toallas de cocina, etcétera, etcétera. Y ese es una parte del mercado que crece mucho. Entonces, todo lo que es los papeles de limpieza, que son papeles tissue que se llaman, es una parte del mercado que está creciendo mucho. ¿Por qué? Porque hay, en general, los países que se desarrollan, por ejemplo, China, que está migrando la población desde lo rural a lo urbano, bueno, obviamente empiezan a consumir mucho más estos productos para su limpieza. Entonces tienen consumos per cápita hoy día muy bajos.
Entonces el potencial de crecimiento es gigante en el mundo en desarrollo. Entonces es un segmento del mercado que es una fuerza que tiende a que el precio de la celulosa suba, porque hay una mayor demanda. El segundo segmento del mercado que también va en el mismo sentido es todo lo que es el embalaje sustentable. O sea, en el fondo lo que está pasando hoy día es que se está tratando de reemplazar el plástico por productos como los nuestros, porque son productos reciclables, que son en todo el ciclo de vida son carbono neutrales, porque el bosque que se planta y que se va siempre renovando absorbe gases de efecto invernadero. Y los productos finales, en el fondo, se reciclan y se usan a la vez para producir más cajas de cartón, más embalaje, todos estos embalajes que se usan para transportar los productos que ustedes piden a través de Mercado Libre, en fin, o de Amazon, son productos de este tipo. Entonces, hay dos tendencias globales muy fuertes que implican que la celulosa va a ser protagónica y está siendo demandada por el mundo porque es el insumo principal para producir productos de embalaje y para producir productos de limpieza. Y la parte que está bajando, por razones obvias, todos los que son los papeles de impresión. ¿No es cierto? La impresión se usa menos hoy día. Entonces hay dos fuerzas positivas y una fuerza negativa. Eso desde el punto de vista de largo plazo, pero en general, si uno piensa en esta industria, una industria bien de futuro, porque en el fondo es una industria que está ofreciéndole al mundo productos que son carbono neutrales, que son reciclables, que son biodegradables y que pueden reemplazar al plástico, incluso en la construcción. Cuando tú piensas en una construcción en madera, es una construcción mucho más ambientalmente amistosa que una construcción de acero con hormigón. Entonces también la madera es un producto que está siendo demandado porque la construcción también tiene el desafío de ser menos emisora, más reciclable y más liviana, por así decirlo. Entonces, en general, una industria que tiene fuerzas de mercado que tienden a favorecer el consumo de celulosa y por tanto a hacer que el precio sea más bien, tenga una visión de largo plazo positiva. Ahora, en la coyuntura actual está en un ciclo muy bajo. En parte por la guerra comercial. La guerra comercial generó el principal mercado de Chile, como a muchos productos de exportación, es, en el caso de nuestros productos, es China. Y nuestros clientes en China son productores de papel, de todo tipo, de embalaje, de limpieza, en fin. Y estos productores de papel están un poquito en parar y mirar, por eso, si lo stand-by, digamos, porque tienen todo el tema de la guerra comercial, no saben exactamente cuál va a ser la tarifa finalmente que le va a imponer Estados Unidos su producto. Una parte de esa producción de papel que se produce en China, en China sí va a Estados Unidos. Entonces, ese exportador a Estados Unidos dice, bueno, voy a parar inversiones, voy a estar un poquito más cauto, y por lo tanto, hoy día en particular, la fibra corta está en niveles históricamente bajos. Pero las tendencias a largo plazo son positivas, creo yo. Y lo segundo que tú preguntaste sobre, efectivamente nosotros tenemos un fondo de Venture Capital de $100 millones que está invirtiendo en startups de distintos productos, por ejemplo, hay textiles que se están produciendo en base a la celulosa. Hay botellas que se están produciendo en base a la celulosa que pretenden reemplazar las botellas de vidrio. Y hay un ecosistema en Europa que es muy importante, que es Finlandia. Finlandia están las empresas forestales más innovadoras. Y hay una universidad que se llama la Universidad de Aalto, que es como una especie de MIT finlandés, donde ocurre todo este ecosistema. Y ahí tenemos una oficina y estamos invirtiendo en distintos productos del tipo que tú mencionaste. Bueno, si mañana sube la acción de CMPC, ya sabemos, notable quiere decir que está generando alta influencia. Y lo segundo, que siempre se asocia que esto es notable, la bajada de historias de emprendimiento. Es que un emprendedor de todo no. Está emprendiendo en una empresa grande, pero un emprendedor empresarial, un emprendedor social, gracias a su influencia, CMPC está invirtiendo en Venture Capital, $100 millones. Es enorme para lo que me imagino que no son todas las inversiones en Chile, seguramente son en todas partes del mundo. Pero a los que tienen esa vocación emprendedora de hacer cambio, ojo que el intraemprendimiento, como se le llama al emprendimiento al interior de las organizaciones, es tanto o mucho más importante que el emprendimiento. Y lo digo desde un emprendedor de primera milla. Es demasiado importante llevar el emprendimiento a las ligas grandes, tanto por las empresas grandes pero como también por las empresas chicas. Así que felicitaciones. Sí, muchas gracias, súper interesante. No, yo entré aquí en el 77. Así que soy la primera generación que es totalmente San Joaquín. Yo nunca estuve arriba ¿cómo se llama? En los dominicos, no me tocó ahí. Mi padre terminó los dominicos.
Guaya. Sí, primera generación que totalmente acá no tiene nada que ver como en el campo ahora, en un potrero, de verdad un potrero, un peladero. Bueno, el otro día les cuento. Bueno, pero quería tomarme de esta parte que dice Nico del emprendimiento, porque hay una cosa que me llama mucho la atención de la CMPC. Son dos cosas. Primero, el intraemprendimiento. O sea, me llama mucho la atención, positivamente, por supuesto. Me ha tocado participar en varios foros con gente de CMPC, en el festival de innovación que tenemos todos los años, el FIS, Innovación y Futuro, el FIF, que este año tenemos de nuevo. Me ha tocado participar en paneles con gente de CMPC. Y me encantó mío hace algunos años ya, yo llevo varios años, en que cuando cambiaron, hicieron como un cambio, que para mí fue muy iluminador, que dijeron, y nosotros en realidad no se presentaban como productores de papel, porque uno dice la papelera suena como antigua, si la papelera, uno se imagina el papel de diarios, bueno, se presentaron como que ellos producen, ustedes, CMPC, produce fibra vegetal. Nosotros somos productores de fibra vegetal. Y eso cambia todo, porque ya no es solamente el papel, sino que también es textiles, embalaje, muchas cosas. Entonces, es notable como un cambio de foco, relevar eso, te abre un mundo que hoy día es súper innovador, está en la frontera de todo, de los textiles, de todo, porque producen una fibra, ¿no? Y segundo, el trabajo en comunidades. Es otra cosa que a mí ha resultado súper interesante. Con todo el trabajo que tienen ustedes con comunidades, esto que están haciendo, este proyecto, ya no es proyecto, en realidad. Todo este trabajo con los primeros pueblos que llaman ustedes, todo este trabajo con los primeros pueblos y han acuñado este término de inteligencia artesanal, la IA, dicen ustedes. La IA ya no es la inteligencia artesanal. Entonces, relevar lo que significa el trabajo con las comunidades y los primeros pueblos. Yo encuentro dos líneas que son innovación interna de la compañía, pero que tiene un impacto salvaje. ¿Y con qué lo quiero ligar esto? Con que nosotros hemos estado también en paneles con Bernardo, en paneles de propósito. Y yo veo que aquí detrás de esta iniciativa hay un propósito. Y entonces te quería preguntar por la relevancia justamente de este propósito dentro de la compañía que los lleva a tomar estas iniciativas que quizás no son obvias. Ese es más o menos gracias. No, muchas gracias por esos comentarios y por la pregunta. Bueno, efectivamente el propósito es creamos la fibra natural para un futuro mejor. La fibra natural es básicamente el bosque, el árbol. Tiene dentro del árbol tiene fibra, digamos, por un lado, y tiene un montón de otros productos. Entonces, muchas veces, hace 10 años o incluso hoy día, lo que se hacía era que la fibra, que es lo que permite producir celulosa, papeles, productos de madera, se separa, ¿no es cierto?, a través de un proceso industrial que no vale lugar a explicar. Y después los otros productos se usan también, digamos, se usan para producir energía. O sea, hoy día las plantas de celulosa nueva, el 100% de la energía que producen se autoproduce a partir de ese subproducto del árbol que no va a la producción de celulosa, papel y de productos de madera. El resto, digamos, va a una cantera y por tanto prácticamente no, o sea, no prácticamente no producen las plantas de celulosa nueva energía para hacer combustibles fósiles, sino que todo se autoproduce a partir de la biomasa que es parte del árbol y también de todos los residuos del proceso, ramas, en fin. Entonces, ese árbol tiene muchos atributos, la fibra para producir en el fondo madera, papel, y tiene también, hay empresas muy innovadoras como UPM en Finlandia que están, todo el resto del árbol lo están usando para producir biocombustibles y biomateriales. Estamos iniciando ese camino, produciendo un producto que se llama lignina, que es un producto que se utiliza para pegamento y que reemplazan pegamentos que de otra forma se producirían con combustibles fósiles. Así como también una otra línea, aparte de la textil y las botellas, hay una línea que es reemplazar el Plumavit, que el Plumavit también es en base a combustibles fósiles por una especie, visualmente se ve igual, pero es base 100% celulosa. Entonces hay muchas líneas de innovación que utilizan la fibra del árbol para distintos usos. Y claro, ese es nuestro desafío y por eso estamos activos en Venture Capital para poder invertir en emprendimiento y que ya tenemos 8 o 10 emprendimientos donde estamos invertidos, precisamente con el objeto de que esos emprendimientos se transformen en un piloto, luego operación comercial, etcétera, etcétera, y eventualmente sean parte de nuestra portfolio de productos, digamos.
Por eso estamos en el fondo seleccionando cosas que tengan la mayor adyacencia posible con nuestro negocio principal. Esa es la parte de innovación y quiero decir un paréntesis de muchas industrias en Chile que se basan en recursos naturales, como la industria forestal, como la salmonicultura, como el litio, como la minería. En el pasado muchas veces se estigmatizó como industria extractivista, así como si fuera que la empresa minera saca un par de piedras y la exporta. Y ustedes conozcan esa industria, yo lo llamo a conocer esa industria, porque no se pueden imaginar la cantidad de innovación que hay. Si ustedes van a un laboratorio como el que tenemos nosotros en Los Ángeles, en el sur de Chile, y van a los viveros, se van a dar cuenta de la cantidad de I+D, de innovación, de científicos que hay ahí, porque tienen que, por ejemplo, producir como hay cambio climático, hay que ir produciendo nuevas especies de árboles que se adapten mejor a las nuevas condiciones climáticas. Entonces producen clones, híbridos, específicos para tal territorio, para tal condición de pluviometría. En Brasil hay distintas regiones con distintas especies. Entonces hay mucha innovación y nosotros por eso estamos, por ejemplo, haciendo una iniciativa que es llevar a mucha gente a conocer nuestra oficina de Los Ángeles, los laboratorios de I+D, los viveros, y lo mismo estamos haciendo en Brasil. Porque realmente yo me imagino que si uno visita una faena de litio, que yo lo hice, también es impresionante la innovación que hay detrás del litio, así como también la innovación que hay detrás de la salmonicultura. Si ustedes van a Puerto Vara, hay un ecosistema de emprendedores impresionante, que está básicamente que le presta servicios tecnológicos, innovaciones, tecnología a la salmonicultura. Entonces, yo creo que hay que estar orgulloso de esta industria. Creo que tiene un potencial de además el mundo de la demanda. El mundo demanda litio, el mundo demanda cobre, el mundo demanda estos productos que reemplazan al plástico. Y por lo tanto, eso no es como fue el salitre que nos embarcamos y después dejó de ser útil para el mundo y quedamos con una mega inversión y perdimos, digamos. Pero todos los productos que Chile produce, que es extremadamente competitivo producirlo, no solamente son demandados por el mundo, sino que también son productos de mucha innovación. Y yo me siempre me ha sorprendido que el mundo del emprendimiento, que no haya más emprendimiento en torno a estos productos. O sea, que hayan empresas chilenas que forman, no sé, ofrecieron una tecnología para hacer mejor exploración de litio, ¿m? Y que esa empresa chilena se transforme en una empresa en escala global que le esté prestando servicio, una empresa de litio australiana. Yo creo que eso nos falta que se generen ecosistemas de emprendedores en torno a estas industrias principales y que esas empresas chilenas se escalen para transformarse en proveedores globales de empresas de litio en todas partes del mundo. Y lo mismo pasa, por eso nosotros estamos en Finlandia, porque ahí hay un ecosistema que se está generando mucho emprendimiento y estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Acá, bueno, tenemos una cátedra aquí en la Universidad Católica, tenemos también una relación muy importante con la Universidad de Concepción, porque obviamente es la universidad de nuestra región, digamos, de una región que es muy importante de la CMPC. Si quisiéramos que la Universidad de Concepción, la Católica, fueran también ecosistemas de emprendimiento, donde nacen startups que están quizás generando una nueva línea de producto, una tecnología en el fondo útil para el proceso, y eso creo que nos falta. Yo creo que es bueno por eso el llamado que se involucren y conozcan esta industria. Y la única forma de conocerlo es ir a sus instalaciones, porque son bien impresionantes las cosas que se hacen. Y respecto al tema de la comunidad, efectivamente bueno, te decía recién que son 1.200.000 hectáreas, por lo tanto un territorio muy extenso. Y por supuesto que hoy día hay gestores patrimoniales, que son personas que están distribuidos en todo el territorio, y que su principal trabajo es esa relación, la profundidad de esa relación. Porque obviamente de repente hay impactos ambientales que son ingratos para esa comunidad. Pasan camiones, carga forestal, en fin, hay faenas de cosecha. Entonces creo que en el pasado no fuimos suficientemente proactivos en acercarnos, dialogar, escuchar, establecer instrumentos, en fin. Y eso hoy día efectivamente lo estamos haciendo con mucha más profundidad e intensidad. Un dato, como que a veces uno ve el mundo de manera muy binaria, o emprendí desde cero y adivináis lo que la gente quiere, o viví empleado para toda la vida. Y la verdad que hay un rango de cosas entre medio. Una idea, fíjate que el emprendedor, el promedio de edad de los fundadores en Silicon Valley, en- uno tiende a pensar que son, no sé, 28 años, 30, y son como 42. Y lo más típico es que son personas profesionales que trabajaron suficiente tiempo en alguna empresa y identificaron algún problema que era muy chico para que esa empresa la resolviera, pero que sí podía dar una alta disposición a pagar. Se renuncian a esa empresa, arman la empresa chica y después se la venden a esa empresa o a otra. Eso es muy común. Entonces, no sería mala idea, y capaz que, no sé si Vicente ya te mandó el currículum, si no te va a llegar a la tarde,
Pero postulen a CBPC, una empresa que está con una declaración tan abierta pro innovación, entiéndanla, conozcanla si les gusta, hay otras alternativas, aprendan, hagan redes y después desde ahí también un camino muy posible para emprender. Y hay Steve Blank, que es un profesor de Stanford, dice, cuando estás partiendo, y esto también para los que están partiendo, la gente a veces se frustra porque no te compran tu producto y tú que eres tan inteligente, tu producto es tan bueno. Entonces, déjame decirte que no eres tan inteligente y tu producto lo más probable es que sea pésimo porque no está probado. Entonces es muy difícil que una empresa grande compre un producto nuevo porque el ejecutivo no se va a arriesgar, porque el costo de falla para una empresa grande de producción es muy grande, por lo tanto, por eso que están dispuestos a pagar más por marca y por eso el valor de la marca es tan importante para los proveedores. Pero el hack es conectarse rápida y anticipadamente, identificar, y no, en vez de adivinar qué es lo que necesita CNPC, averiguar, preguntar, y cuando te encuentres con esa posible solución, te sale, se la vendes a ellos, si no, pero en fin, hay múltiples combinaciones. Ya, bueno, soy Cristóbal Brinkman, primer año, novato. ¿Cómo está Bernardo? Nico, un gusto. Como dijo Nico al principio de la charla, siempre y en todas estas últimas notables hay un patrón de que todos han tenido una vida universitaria marcada y han tenido una influencia acá dentro de la universidad. Entonces, te quiero preguntar cómo fue tu vida social, universitaria y tu labor social que hiciste en un momento dentro de la universidad y cómo esto te marcó, te ayudó para después, para la vida empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo tuve un debut universitario un poquito complicado, porque yo cuando llegué a la universidad en la semana, ¿cómo se llama? Mechoneo. Tuve un mechoneo medio duro porque no fue típica cosa de forcejeo, ahí estaban tirando a todos los recién llegados, ¿no es cierto?, una pileta en San Joaquín. Y yo estaba ahí en el forcejeo y caí de cabeza, básicamente. Y caí de cabeza y me quebré el cráneo, me quebré la cervical, así que esa fue mi primera. Pero fue, como te digo, una consecuencia del forcejeo y caí mal y bueno, tuve un par de meses fuera de circulación. Pero la facultad me apoyó tanto que finalmente saqué ese semestre adelante. Me acuerdo que me iban a hacer clases a la casa, Julio Galvez, Dominica Chete, en fin, eran profesores muy destacados de la facultad. Así que me trataron muy bien y afortunadamente seguí con el semestre se sentieron un poquito culpable. Pero esa fue una primera experiencia interesante, digamos. Yo creo que la carrera esta te da varias cosas. De una historia mítica, serie de Netflix, que nunca la había oído en primera persona. Salía hasta en la prensa, ¿no? Ahí me llegué el accidentado. Así que, y tengo todavía, de hecho, a los niños chicos, mis sobrinos, les digo, tóquenme la cabeza porque tengo una pequeña hendidura. Así que tengo todavía un resto de la pero bueno, eso por un lado. Por otro lado, mira, yo me arrepiento de una cosa en la universidad. Lo que yo les dije en el fondo que les recomendaba activarse, el debate, meterse a ser alumno, y esa cuestión no la hice. Tuve un despertar tardío, mi inquietud pública, porque la hice después estando más activo en la empresa. Y la verdad que cuando miro para atrás, me hubiera encantado. Yo creo que lo debía haber hecho mucho más. Así que, para ser honesto, no fui una persona muy activa en el mundo, en la época universitaria en el tema público, social, en fin. Así que eso va a ser bien franco. Pero me parece que es importante hacerlo. Y sobre todo cuando uno ve en el fondo que se empiezan a sembrar. Todas las semillas de ideas son totalmente legítimas. El punto es que estén todas bien representadas y que no haya asimetría de representación, por así decirlo. Entonces creo que activarse en la universidad es fundamental. Una cosa que yo encuentro muy valiosa de esta facultad, de esta carrera, es, la otra vez escuchaba a un decano de una escuela de negocio americana que decía, en el fondo, y aquí hay que inculcar varias cosas en los alumnos. Primero, curiosidad. Segundo, una capacidad de leer contextos. Y tercero, pensamiento crítico, en fin, pensamiento crítico. Y yo le agrego también pensamiento racional. Muchas veces la racionalidad está un poquito estigmatizada porque supuestamente todo es intuición, en fin. Yo creo que una intuición que no tiene después, que no se desafía luego a tener en el fondo ciertas premisas racionales, o sea, cuando uno piensa en una estrategia de una compañía. Yo creo que hay que primero soltar la cabeza para hacer un poquito más de intuición, para identificar ese posible destino de una empresa, o ese objetivo, en fin.
pero luego es muy relevante aplicarle, oye, cuáles son las premisas que tengo que lograr para lograr ese objetivo. Y ahí empieza el pensamiento crítico, la racionalidad, que creo que la combinación de la disciplina de la economía con la disciplina de la administración es bien relevante, porque la economía te da ese pensamiento, esa forma lógica de pensar, es saber lo que es un costo alternativo, saber que siempre hay recursos escasos, y la combinación con líneas más relacionadas con la administración de empresas, de estrategia, en fin, me parece que es una buena combinación. Por lo tanto, yo volvería a estudiar ingeniería comercial. Creo les recomiendo también, aunque opten por la administración, opten por la economía, creo que el equilibrio entre ambas es bueno. O sea, yo me acuerdo que opté por la administración, pero tomé más ramos de economía de los obligatorios, porque creo que la economía te da esa forma de pensar que es cada vez más valiosa. Hoy día todo lo que es, por así decirlo, mecanizable, probablemente lo va a ofrecer en forma mucho más eficiente, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Y por lo tanto, lo que uno, el valor agregado del ser humano es el pensamiento crítico, es la lectura del contexto, es la curiosidad para buscar soluciones. En la empresa, y por eso creo que esta facultad creo que inculca eso. Y muchas veces el principal enemigo de la empresa es el status quo, la inercia. Entonces esa curiosidad, esa capacidad de leer contexto. El contexto cambia todos los días. Y como está cambiando todos los días, es muy difícil que sea en el fondo procesado a tiempo por la inteligencia artificial. Entonces, esa es una capacidad humana. La curiosidad de buscar soluciones, la capacidad de leer contexto y luego en el fondo tener un pensamiento crítico, racional, que los objetivos finalmente tienen premisas que se tienen que dar para finalmente cumplirlo. Identificar las premisas, o sea, por ejemplo, en papelera, nosotros decimos ya, vamos a crecer en esta línea de productos de papel para consumo final de limpieza. Bueno, eso hay una premisa, ¿no? Sabe que hay un potencial futuro porque el país en desarrollo, el consumo per cápita es muy bajo. Creo que tengo que monitorear esa premisa. Segunda premisa, son productos como son de consumo masivo, la marca tiene mucho valor. Y hay mucha innovación detrás del producto. Cada producto, entonces, mientras más innovación, hay más valor intangible. Entonces, ergo, tengo que hacer marca fuerte. Ahora, si esas premisas no se dan, hay que... ¿por qué es importante identificar la premisa y el argumento racional dentro de una estrategia? Porque uno puede después hacerle seguimiento y adecuando la estrategia en función de si las premisas se siguen dando o no. Hay productos que en algún tiempo tienen valores intangibles muy altos y después se comoditizan. Y cambia la premisa. Entonces, en fin, por ejemplo, en el caso del mismo papel que acabo de mencionar, hay por un lado marcas muy fuertes que van al consumidor final, pero está creciendo mucho el segmento profesional, que es básicamente vender papeles a instituciones, a universidades, hospitales, que ahí la marca no es muy relevante. Entonces, bueno, hay una respuesta un poquito larga a tu pregunta. La última. Antonio Rodríguez, de quinto año. Lo que quería decir al principio, que dijeron que a su área no le dan tanto reconocimiento, pero por lo menos en el nicho del mercado de capitales chileno, yo escuchaba a harta gente que mencionaba un rango que tenía el de mercado de capitales. Incluso alguien dijo que las personas que más sabían del mercado de capitales eran los que habían tomado ese rango con Gabriel. Siguiendo esa misma línea, como el value investing que me quedó dando vuelta, hace poco, en el 2022, se podría decir que los fundamentos del mercado chileno están bastante descontados y bajo value investing podría invertir y ahora pagó, pero también hay un riesgo institucional muy grande y que también fue la realidad en los años 50 cuando entraron a CMPC y estas empresas. Entonces, como, ¿quién miraría usted para poder invertir cuando los fundamentos están buenos, pese que está este riesgo como de idiosincrático o institucional presente en ese país o donde sea? Bueno, quizá un buen ejemplo es Brasil. Brasil es un país con muchos riesgos, digamos, porque hay incertidumbre regulatoria, política, en fin. Pero lo primero que uno tiene que preguntarse en el fondo es el fundamento, por así decirlo, de competitividad, ¿no es cierto?, de ese lugar, de ese producto nuevo, nosotros estamos creciendo en Brasil porque Brasil ofrece condiciones de competitividad para el crecimiento de los bosques y para la producción de celulosa y papeles muy fuerte, digamos. Y a eso tiene condiciones naturales, pero también hay que construir condiciones porque no solamente esto se trata de que el bosque crezca rápido y eso en el fondo hace que una producción de celulosa en Brasil sea más competitiva, sino que también hay todo un desafío logístico, que el área de influencia desde la cual se abastece una planta de celulosa, la madera que requiere es muy amplia, entonces todo el tema logístico, trenes, camiones, y luego la logística va a salir. Entonces, primero fue eso, tiene que haber una sustancia, por así decirlo, de competitividad muy relevante. Segundo, creo que hay que tener una mirada a largo plazo. Eso es un sello, creo yo, humildemente, en los grupos familiares, porque
Nosotros en Brasil, por ejemplo, nos involucramos en el área de tissue desde los 90 y miramos muchas oportunidades de inversión. Y una cosa importante para la inversión, yo siempre les digo a los equipos, oye, si es una mala noticia, si nosotros llegamos a un país y el primer proyecto que vemos lo tomamos, digamos, o la primera oportunidad de money la tomamos, porque eso, creo que eso refleja que no hicimos un buen análisis. Es bueno tener 10 oportunidades, rechazar 9 y tomar la 10ª. Eso requiere paciencia, requiere mirada a largo plazo. Yo creo que ese es un segundo consejo. Nosotros en Brasil partimos en los 90 y recién ahora en esa área de tissue. Somos líderes en Brasil en productos tissue. Y en celulosa partimos en el año 2009 con 500.000 toneladas de producción. Hoy ya estamos en 2 millones de toneladas de producción. Y con un nuevo proyecto, que es el principal proyecto que va a emprender CMPC en su historia, que es una nueva planta, un nuevo complejo industrial en Brasil. Vamos a asumir un 50% de nuestra producción. Pero eso tomó 15 años. Y decía Nico, Warren Buffett también, mira, 20 años, 30 años, mira los fundamentos. Entonces, de repente se meten cosas raras, nadie entendía cuando se metió hace unos años en transporte de ferrocarril de carbón. El carbón estará retirado, pero sin embargo visualizó que la transición energética no iba a ser tan rápida como se esperaba y que probablemente los combustibles fósiles van a seguir siendo necesarios. Entonces, de repente esa mirada larga, porque si tú miras en el fondo muy al trimestre o al año, al 2 años, es difícil capturar todos los potenciales de generación de valor que tiene un posible emprendimiento, digamos. Entonces, eso es un sello, creo yo, de las empresas familiares que miran ese largo plazo. Y ¿cuál es tu nombre? Antonio. Lo que vamos a entrar a mi papá, porque mi papá, como está, tiene 80 y tantos años, antes siempre fue muy bajo perfil, nunca le gustaron mucho las alabanzas, pero ahora le está empezando a gustar la alabanza, así que le voy a decir, porque efectivamente tuvo un curso que se llama Tópicos de Finanzas. Primero hacía cursos mínimos, en fin. Bueno, al final hizo un curso de finanzas que era muy apetecido y que lo hacía, era muy entretenido porque lo hacía en su piscina. Y les contaba puros casos prácticos. Y hay muchos destacados, Pancho Pérez, Maquena, en fin, Pato Paró, todos fueron alumnos de mi padre. Así que gracias por ese comentario, se lo voy a comentar. Desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero nada más que hacer un doble clic en eso, ¿no? O sea, sobre todo el día, la inteligencia artificial ya llegó, el futuro está acá, todo lo que se pueda comoditizar se va a comoditizar, todo el contenido está disponible. Una de las Susan Hockfield, presidenta de MIT, seguramente me lo dijo tanto, cuando MIT liberó todo el contenido en el Open Courseware gratis, la gente le decía, pero esto es suicida. Como una universidad está liberando todos los PowerPoint, todos los contenidos, y ahora no hay nadie más. Y me preguntaron eso. Y dijo, oye, eso yo no entender nada. Todo ese contenido pasado. Además, nosotros felices de promover el conocimiento, es parte de nuestra misión. El secreto de MIT está en el patio. Está en la interacción de los seres humanos, absolutamente extraordinario. Pero en la interacción, si no vas a interactuar, quédate en la casa. O suscríbete a, no sé, hazte ¿cómo se llama? Tu agente, y olvídate. Entonces, yo les sugeriría, casi que no sé, 100 personas. Si ustedes no son capaces, durante la pasada por esta universidad, no conocieron a 100 personas, perdieron el tiempo, la plata, no sé, quizás agarrar una práctica, pero mucha, la vuelta larga que te diste. Y la única manera de que la humanidad se defienda, se distinga de las máquinas, precisamente ese contacto. Si no, yo creo que sí. Opto por ser optimista, soy racionalmente optimista, pero ese es el patrón. Así que interactúen, porque ahí se libera la oxitocina, ahí se descubren conocimientos nuevos. Y lo segundo, me tocó estar hace 3 semanas, este año la Escuela de Negocios Stanford cumplió 100 años, y dieron una charla de inteligencia artificial, y bueno, una pregunta obvia que salió del público, es, bueno, ¿cuál es el futuro de las escuelas de negocios? Y decía, más grande que nunca. La verdad que veníamos medio, los ingenieros nos han hecho harto bullying en los últimos años y casi que si no sabéis programar, no sé, estudiar. Claro, no hay perder. Y hoy día el mundo va para el otro lado. Pregúntenle, o sea, junto con los desarrolladores de software están siendo reemplazados rápidamente. Y lo que está surgiendo con mucha fuerza precisamente es el cruce en este ámbito, naturalmente, entre la humanidad, la matemática, la estética, la finanza, la expresión, porque la gran dificultad hoy día es cómo llevar productos, cómo captar inversión en un mundo mucho más competitivo
Y la verdad que para eso la humanidad vuelve más importancia. Por lo tanto, si entendemos la ingeniería comercial como la intersección entre esas dos ramas, y todos dicen lo mismo, y Pancho Pérez, y Juan Navarro, todos habrían sacado los mismos máximos nacionales, pero todos consistentemente, más que nunca, estudiarían ingeniería comercial en la Universidad Católica. Yo creo que al final están los que se dan cuenta y los que nunca cacharon por dónde pasaron. Ojalá que ustedes no sean de los que no cacharon, porque claramente y no se trata por el éxito, llamémoslo por la contribución al país. Entre más cachen el valor que tiene esta facultad, además de toda la universidad, pero esta facultad en particular, el impacto, la felicidad y el éxito, nunca está asegurado, pero sin duda que el impacto va a ser mucho mayor. Y para terminar, Bernardo, este cuestionario, preguntas cortitas de Bernardo Tibó. ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita es no está bueno, bueno. No, o sea, gracias al cuestionario. Voy a inventar con resiliencia. La palabra que más odias. El de soberbia. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta estar con mi hija María. Lo que más te disgusta hacer. ¿Ah? Lo que más te disgusta. Lo que más me disgusta hacer es la disciplina de hacer deporte, de ese deporte que no te entretiene. Eso es ¿El sonido que más te gusta? el sonido del mar. ¿Y el que menos te gusta? La bocina de una calle santiaguina. La profesión, además de la que tienes, que te hubiera gustado tener. Yo creo que la filosofía, fíjate. Y la profesión que jamás hubiera deseado tener. Ingeniería. Civil. Última, a todo esto, saludo al presidente de FEUCA a propósito de autoridad de ingenieros, destacado ingeniero. No, estoy. No, está bien, está bien. Como no han hecho tanto Me bullying. han reído harto nosotros los últimos años. Ya venimos de acuerdo. Última pregunta, Manano. Si el cielo existiese y te encontraras con Dios en la puerta, ¿qué es lo que te gustaría que te dijera? Que tomaste con responsabilidad las oportunidades que se te abrieron. Qué grande. Muchas gracias.